Bien, empecemos hablando acerca de la doctrina reformada o de la doctrina calvinista acerca de lo que es la gracia. ¿Qué enseña el calvinismo sobre la gracia de Dios? Hay algo importante. Voy a leer lo que son los cánones de Dort. Este documento que da origen a los famosos 5 puntos del calvinismo, especialmente en los capítulos 3 y 4, nos presenta de una forma interrelacionada el tema, por un lado, de la depravación total del ser humano, y por otro lado, el tema de la gracia, que en este caso es un tipo de gracia irresistible. Por ejemplo, en el punto 10 de este documento, dice: pero que otros, siendo llamados por el ministerio del Evangelio, acudan y se conviertan, no se tiene que atribuir al hombre como si él por su voluntad libre se distinguiese a sí mismo de los otros que son provistos de gracia igualmente grande y suficiente, lo cual sienta la vanidosa herejía de Pelagio, sino que se debe atribuir a Dios, quien, al igual que predestinó a los suyos desde la eternidad en Cristo, así también llama a estos mismos en el tiempo y los dota de la fe y de la eh, conversión. Eso es lo que dice básicamente este documento, ¿no?, de los cánones de Dort. Es decir, lo que se quiere decir aquí es que con base en la naturaleza del ser humano, que es una naturaleza depravada, se encuentra el ser humano en un estado en que no puede decidir por Dios, ¿sí? Está totalmente depravado en todas las áreas de su vida, incluyendo su mente, su corazón. Entonces, para que el ser humano pueda tener fe, Dios tiene que primero regenerar la naturaleza del ser humano para que éste crea. Pero ahí viene el énfasis en la teología calvinista. Recordemos que este documento de los cánones de Dort fue escrito precisamente para contrarrestar la teología arminiana, que también se presentó por medio de 5 puntos en el documento de los remonstrantes. Entonces, lo que aporta o lo que se hace diferente aquí al tratamiento de la gracia en la teología calvinista es que esta gracia que da salvación, que regenera al ser humano, que le da la capacidad para creer, solo está disponible para algunas personas que han sido predestinadas por Dios. Es decir, es una gracia que no llega a todos los seres humanos, esta gracia salvadora. Es por eso por lo que se suele llamar gracia irresistible, ¿no? Incluso en los 5 puntos del famoso acróstico TULIP, la I es de irresistible en inglés, ¿no? Gracia irresistible. Porque se aplica solamente a algunas personas a quienes Dios regenera, de manera que estas personas no van a rechazar entonces la gracia de Dios. Es por eso que en lo que se conoce como el Ordo Salutis, o el orden de la salvación, desde la perspectiva calvinista, por lo general la regeneración está antes de la fe. Es decir, Dios tiene que obrar por gracia para regenerar al ser humano y para que éste pueda creer. Entonces sería primero regeneración y luego fe. Como les decía, este documento de los cánones de Dort fue una respuesta a la propuesta arminiana, que más bien lo aborda en otro sentido. La teología arminiana también se sistematizó de alguna forma con este documento que se conoce el documento de los remonstrantes, los 5 artículos de los remonstrantes, en donde voy a leer el artículo 4 de este documento de los remonstrantes y vamos a ver la diferencia desde la perspectiva arminiana. Ahí dice que esta gracia de Dios es el principio, continuación y el cumplimiento de todo bien. Incluso en este sentido, que el hombre no regenerado por sí mismo, sin esta gracia asistida o preveniente, despertada, continua y cooperativa, no podría ni pensar, querer, ni hacer el bien, perdón, ni resistir cualquier tentación al mal. De manera
que toda buena obra o acción que podría concebirse debe ser atribuida a la gracia de Dios en Cristo. Pero respecto a esta manera de operar, esta gracia no es irresistible. Ahí está la diferencia. Es decir, la idea de Arminio y de los remonstrantes son los primeros seguidores de Jacobo Arminio, la idea era que la gracia de Dios está disponible para todos los seres humanos. En el arminianismo clásico, especialmente, está disponible a quienes escuchan la predicación del Evangelio, la palabra de Dios. Entonces esta gracia está disponible para todos, capacitando al ser humano para que pueda creer. Sí, entonces en el arminianismo también se cree que la salvación es solo por gracia. Pero la diferencia es que esta gracia está, como digo, al alcance de todos, pero no todos se salvan porque esta gracia se puede resistir. Entonces la diferencia fundamental entre el calvinismo y el arminianismo es este tema de la gracia de Dios, ¿sí? Muchas veces se puede estar debatiendo muchos otros temas, pero yo creo que la diferencia central está en el tratamiento de la gracia. A veces, personas que no conocen, ¿no?, ni la teología calvinista ni la teología arminiana, de pronto se atacan por cosas que no son verdad, que no enseña la teología. Como cuando se dice, si alguien dice, en el calvinismo creemos en la salvación por gracia y en el arminianismo cree en la salvación por obras, eso es lo que en lógica se conoce como crear un muñeco de paja, porque en realidad el arminianismo no cree eso. El arminianismo también cree que la salvación es por gracia. El arminianismo también cree que el ser humano naturalmente está depravado y necesita de la gracia de Dios para poder creer. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que en el calvinismo esta gracia es irresistible, mientras que en el arminianismo la gracia es resistible. Esa es la diferencia fundamental, ¿no? Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuál es la idea de gracia que está más de acuerdo con el concepto mismo de lo que gracia significa y más de acuerdo a lo que la Biblia enseña sobre el alcance y la resistibilidad de la gracia? Eso es lo que nosotros deberíamos preguntarnos, sobre todo, ¿no? Bien.